Hoy lunes 10 de diciembre, como ustedes ya miraban en nuestro segmento Un día como hoy en la historia, se celebra el Día de los Derechos Humanos. Ya les decía y les avanzaba que tenemos un invitado especial esta mañana para comentar acerca del Premio Nobel de la Paz que ha sido otorgado en esta ocasión a la Unión Europea. Él es el señor embajador Javier San Domingo, él es embajador jefe de la delegación de la Unión Europea para Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. Muy buenos días y bienvenido, un placer tenerle por acá. Muchas gracias. Aquí en estudio. Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Para mucha gente esto de conmemorar días así significa mucho o nada. En su caso, ¿qué significa tener un día como hoy? Yo creo que la conmemoración de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos significa mucho, porque nos afecta a todos y lleva afectándonos a todos desde el año 48, en que se adoptó. Yo creo que no es cualquier cosa. La cuestión de los derechos humanos no es un mero ejercicio teórico, sino que afecta a la vida de millones de personas todos los días. Y hay cosas de la Declaración Universal que yo creo que siguen absolutamente vigentes hoy en día. Vigente, desde el punto de vista jurídico, sigue la Declaración en su conjunto, pero yo creo que como seres humanos que somos todos, pues sigue vigente el llamado al respeto y a la tolerancia que inspira la Declaración de 1948. Yo creo que eso sigue vigente. Y sigue vigente también, por desgracia, la apelación a los gobiernos para que aseguren el respeto a los derechos humanos de toda clase, civiles, políticos, pero también económicos, sociales y culturales, porque aunque se ha avanzado enormemente desde 1948, y subrayo enormemente porque hace falta recordar cuál era la situación entonces, recién acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, aunque se ha avanzado enormemente, como digo, siempre queda mucho por avanzar. No se respetan todos los derechos de todos los seres humanos en todas las partes del mundo, y mientras eso no ocurra, pues yo creo que la Declaración del 48 sigue vigente. Y en este sentido, ¿qué papel juega la Unión Europea? ¿Cómo hace para tener cierta incidencia en esos países, en esos lugares y respecto a esos derechos que no se están cumpliendo? Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, y en estas cuestiones, como en tantas otras, pues lo mejor es empezar por casa. Y nosotros, empezando por casa, pues el respeto a los derechos humanos es una piedra angular de lo que es el edificio de la Unión Europea. La garantía a los derechos humanos fundamentales está en los tratados constitutivos de la Unión Europea. A los países que aspiran a ser miembros de la Unión Europea. Recuerde que la Unión Europea, lo que entonces eran las comunidades europeas o la Comunidad Económica Europea, empezaron siendo 6, hoy somos 27, dentro de poco 28. Cuando un país nuevo ingresa o aspira a ingresar, debe dar garantías de que tiene los mecanismos necesarios en su legislación para asegurar el respeto a los derechos humanos. Y también el no respeto a los derechos humanos es una causa de suspensión de los derechos de los Estados miembros de la Unión en la Unión. De modo que para la Unión es algo muy vivo. Naturalmente, intentamos también ayudar a que los derechos humanos sean más respetados y más puestos en práctica en todo el mundo. Esto naturalmente es responsabilidad primordial de los distintos estados y de distintos gobiernos, pero la Unión siempre ha estado ahí para ayudar en lo que se le solicite, y debo decir que algunas veces, en casos muy extremos, también en lo que no se le solicita. Bien, ¿y qué pasa en el caso de la región centroamericana, que es lo que a usted le compete? ¿Cuál es la percepción que tienen en cuanto a cumplimiento de derechos humanos? Sí, en especial de Nicaragua. Hoy en día los medios de comunicación reflejan muchísimas denuncias en cuanto a violación de derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es la percepción de ustedes? Bueno, para nosotros la región centroamericana no es un caso preocupante. Evidentemente aquí el respeto a los derechos humanos podría mejorarse, como se puede mejorar en muchas partes del mundo. Ha habido épocas más problemáticas y más preocupantes en la región. Estoy pensando, por ejemplo,
en los conflictos de los años 80, donde los derechos humanos pues no fueron respetados todo lo que se debería. Ahora mismo hay una situación razonable, con deficiencias que se pueden mejorar. Nosotros animamos a los gobiernos a que lo hagan y nosotros también colaboramos con todos los actores en todos los países de la región para hacer lo posible para avanzar en el mejoramiento del respeto a los derechos humanos. Tenemos programas en ese sentido, como digo, con todos los actores, por supuesto con los gobiernos. ¿Conversan ustedes con miembros del Estado para saber cuál es la situación, si realmente hay denuncias formales, si se está haciendo algo al respecto cuando se están violentando derechos humanos? Bueno, cada Estado tiene sus mecanismos, no solo a nivel del Estado y a nivel del Estado y de gobierno, sino que luego en cada país hay organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los derechos humanos, que se ocupan de ver cuál es el nivel de protección, el nivel de respeto y los aspectos en que esta protección y este respeto podrían mejorarse. Nosotros naturalmente tenemos un diálogo permanente con todos los actores interesados. Naturalmente hay denuncias, siempre hay denuncias en todas partes del mundo. Lo importante es que las denuncias no se escondan, que se saquen a la luz y que se intente darles una respuesta. Y para eso, como digo, los diferentes estados, también en la región centroamericana, tienen sus mecanismos y hay, además, organizaciones que no son del Estado que se ocupan de una misión que podríamos llamar de supervisión. ¿No podríamos decir en una fecha como hoy, entonces, que estamos en una situación un tanto vulnerable o peligrosa? Bueno, no estamos tampoco en una situación óptima, pero desde luego yo no creo que estemos en una situación peligrosa. A mí me parece que desde el punto de vista de los derechos humanos hay lugares en el mundo que incitan mucho más a la preocupación. No quisiera mencionar ningún país en concreto, pero hay países en África donde todavía hoy ocurren cosas terribles que preocupan enormemente a la comunidad internacional. Hablemos ahora acerca del premio que recibe hoy la organización, la Unión Europea. Hoy 10 de diciembre ustedes reciben el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que han hecho en el continente europeo. Han logrado hacer un trabajo muy especial y significativo para transformar un continente de guerra hacia un continente de paz. Así lo dicen los medios de comunicación. ¿Qué significa para ustedes este logro, recibir este reconocimiento por parte de quienes entregan el Premio Nobel? Recibir reconocimiento siempre es muy agradable, aunque en esta ocasión el reconocimiento se comparta con 500 millones de personas. Es verdad, todos sabemos lo que era Europa, lo que fue Europa en la primera mitad del siglo XX y todos sabemos también lo que fue en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que en la diferencia entre la primera mitad y entre la segunda mitad ha jugado un papel importante. Yo creo que decisivo, la Unión Europea. La Unión Europea ha transformado un continente en el que efectivamente se iba a la guerra, unos países con otros, con una cierta periodicidad de 20, 25, 30 años, en un continente en el que no ha vuelto a haber un conflicto. Ha habido algún conflicto en el continente, pero fuera del ámbito territorial de la Unión Europea, lo cual sugiere, yo creo que poderosamente, que la Unión Europea como instrumento de creación de condiciones para la paz, para la reconciliación entre pueblos que habían estado tradicionalmente enfrentados y también para el respeto a los derechos de los individuos, yo creo que desde ese punto de vista la Unión Europea ha sido todo un éxito y eso es lo que reconoce el Parlamento noruego hoy. Yo no sé si ahora mismo estarán entregando el premio, pero si no, habrá sido hace poco o será dentro de poco. Y quisiera decir también que en un momento como este, en el que la Unión no pasa ciertamente por su periodo más feliz, tenemos una crisis económica y financiera importante, pues también es reconfortante recibir el premio, aunque el premio no obedezca precisamente a eso. Pero sí creo que es importante subrayar que además de 60 años de paz, la Unión Europea nos ha permitido a los europeos tener 60 años también de prosperidad. Ahora tenemos dificultades, pero también tenemos los instrumentos para hacerles frente a esas dificultades, precisamente porque la paz durante 60 años nos ha permitido alcanzar niveles de prosperidad que para nosotros eran insólitos.
Habla usted de situación económica. Bueno, el premio está dotado, leí por ahí, de 930.000 euros. Eso ustedes lo van a donar para los casos de niños en situaciones de conflicto y de guerra. La Unión Europea siempre ha estado plenamente identificada con la defensa de los derechos de la niñez. En el caso de Nicaragua, además, ¿qué otro tipo de proyectos tienen? ¿Cómo están incidiendo ustedes? Y bueno, con la capacidad que tienen hasta ahora, económicamente hablando. Bueno, nosotros tenemos todo tipo de proyectos en Nicaragua, pero ya que hoy hablamos de derechos humanos, quisiera decir que trabajamos con una multiplicidad de actores para la implementación de diferentes aspectos relacionados con los derechos humanos, tanto con los derechos civiles y políticos como con los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos programas importantes, de bastante envergadura, que ejecutamos con el gobierno de Nicaragua. Por ejemplo, en materia de educación, tanto la Unión como los Estados miembros de la Unión activos en Nicaragua llevamos años trabajando en educación con el gobierno de la nación y hemos hecho programas importantes. También hemos trabajado en materia de salud, por ejemplo. En muchos otros. Trabajamos también, como decía, con otros actores, como por ejemplo organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil. Hemos trabajado en temas relacionados con la juventud, fomentando el empleo juvenil, que es otro derecho fundamental de los seres humanos, el derecho al trabajo, en este caso el derecho al trabajo de los jóvenes. Trabajamos bastante también en temas de derechos sexuales y reproductivos, en todo tipo de temas. Realmente la actividad de la Unión Europea y de sus Estados miembros es muy notable en Nicaragua, lo viene siendo desde hace muchos años y afecta a todo tipo de temas, desde temas específicamente de desarrollo sostenible, de respeto al medio ambiente, de mejoramiento de la actividad productiva y de la actividad económica, pues también, como acabo de decir, a temas más relacionados con la implementación efectiva de algunos de los derechos fundamentales del individuo. Y en el caso de este proyecto llamado Casa de las Niñas, sí. ¿De qué trata? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un proyecto que busca recuperar para la sociedad y para ellas mismas a niñas que han sido objeto de violencia sexual, de violencia de género, en este caso de violencia por su condición femenina. Nosotros, esa es otra de las líneas de actuación que la Unión y sus Estados miembros tienen en Nicaragua y en muchos otros países, pero en este caso concreto el proyecto Casa de las Niñas, que es un proyecto muy interesante y que yo animo a quienes nos ven ahora a informarse de lo que hace y si es posible también a que lo apoyen de alguna medida. En alguna medida, pues empezó por iniciativa de una serie de Estados miembros de la Unión Europea, como Luxemburgo, Austria, Holanda, Finlandia. Como digo, afecta a uno de los derechos fundamentales, que es el derecho de las niñas, también de los niños, pero evidentemente, y de todo el mundo, pero evidentemente de las niñas, a hacer su vida, a criarse, a educarse y a desarrollar todo su potencial sin ser objeto de agresiones normalmente de tipo sexual. Eso, desgraciadamente, en el caso de las niñas que están en esta casa, pues ya ha ocurrido y no se puede evitar, pero lo que sí se puede es hacer todo lo posible para que superen esas experiencias amargas y se reintegren en la medida de lo posible a la vida normal. Señor embajador, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Primera Hora. Ha sido un placer tenerle. Gracias. Felicitaciones por ese premio que le han otorgado, por ese trabajo que han hecho en cuanto a la defensa y la promoción de los derechos humanos. Hablábamos del caso de este proyecto en especial de la Unión Europea, porque a continuación vamos a ver un reportaje en donde precisamente vamos a informarnos más acerca de lo que hacen y la incidencia que tienen en las niñas que son parte de este proyecto. Así que vamos a verlo. Esperamos que les haya gustado la entrevista. Nuevamente, gracias. Y nosotros vamos a continuar ahora con mucho más y vamos a ver a continuación este reportaje.